Muy buenas tardes, ¿cómo estás, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Sergio? ¿Cómo Un me le ha placer ido? saludarte. Un placer Igual, saludarte. igual, Estamos igual, no, hablando, muchas gracias a usted. estamos hablando con la doctora Isabel Barrera. Ella es abogado especialista en Derecho de Familia y Protección de la Infancia, ¿verdad? Sí, así es, Sí. Estás en la ciudad de Barquisimeto, ¿cierto? exactamente, sí. En Barquisimeto, en el casco central de la ciudad. Qué bueno. Te doy las gracias de antemano por acceder a este tiempo para poder orientar a muchas familias. Y este es un tema que yo quiero pedirle a todos los que se van conectando que, que lo compartan, porque yo creo que muchos se van a sorprender y van a abrir los ojos de todo lo que se va a hablar hoy, porque es un tema muy confuso. Desde hace muchísimos años hay una gran confusión entre lo que es maltrato, lo que es abuso, lo que se puede hacer o no a un niño. Yo en consulta te confieso que me he encontrado muchas veces madres o padres que dicen, bueno, pero es que eso es normal porque así me criaron a mí, y en su Sí, conciencia no está las implicaciones que esto puede tener. Entonces nuestro live tiene el título de Maltrato infantil y las perspectivas legales y psicológicas. Entonces quisiera que si podemos comenzar, si podemos de alguna manera definir lo que es un maltrato a un niño. ok. Bueno, inicialmente, conforme al convenio de suscrito sobre los derechos del niño, en general, todos los países que han suscrito buscan que se proscriba lo que es el maltrato infantil. Exactamente, la Organización Mundial de la Salud ha definido cuál es la fórmula para identificar lo que es el maltrato infantil. Y en este caso, en el caso de Venezuela, la Ley Orgánica de Protección para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes exactamente lo define, con posterioridad al artículo que define lo que es la integridad o el derecho a la integridad física y psicológica de todo niño, niña y adolescente. En general, la ley no define exactamente, digamos, la condición adversa, sino por el contrario define lo que es el buen trato como fórmula básica principal para lo que tiene que ver la crianza, como la formación de todo niño, niña y adolescente que se encuentre en el territorio nacional. En ese sentido, dice que la crianza debe efectuarse con amor, con afecto, con comprensión, con respeto, con solidaridad, en todo momento evitando la violencia hacia un niño, niña o adolescente. Desde ese punto de partida es que luego reformula e indica cuáles son las condiciones que se podrían considerar que está vulnerando lo que es el buen trato hacia un niño, niña o adolescente. E incluso habla elementos tales como intimidación, todo lo que es la negligencia en el entorno de un niño, niña o adolescente, es decir, los cuidados inapropiados en la crianza de un niño, niña, adolescente, no solamente de los progenitores, sino cualquier otra persona que esté a cargo o representando, así como aquellos que están, a los cuales se les ha delegado la formación de todo un niño, niña o adolescente. Correcto. Entonces, no solamente hablamos de un tema intrafamiliar, sino que puede ser institucional, en un colegio, un profesor, puede ser en un equipo, puede ser familiares extensivos también, que apliquen de Uh alguna -huh. manera alguna dimensión de este maltrato, ¿no? Sí, la integridad tiene que ser no solamente porque pareciera que la gente considera que maltrato tiene que ver con lesiones directas al físico de un niño. Y el Sí. maltrato es cuando se daña la integridad, no solamente física, emocional y moral de un niño, niña o adolescente. Desde ese punto de partida, toda interacción que pretenda la corrección, un cambio de comportamiento, que pretenda de una u otra manera disciplinar o hacer ver la autoridad usando la violencia, sea esta física, psicológica o moral, se considera que está dentro de lo prohibido, porque básicamente Venezuela prohíbe en su totalidad el maltrato o las fórmulas
de castigo para hacer correcciones o disciplinas en un niño, niña o adolescente que, tal como refería, esté bajo nuestra supervisión, sea porque seamos los progenitores, seamos tutores, las personas encargadas de la colocación familiar, personas que están encargadas de una entidad de atención, los profesores o cualquier otra persona que forme en otra área un niño, niña o adolescente. Tiene que tener el trato hacia ese niño, tiene que ser totalmente respetuoso, en armonía con una crianza o con una disciplina de carácter positivo, que va en cierta forma a tono con la psicología positiva, que de eso ya nos hablará usted. Sabes que siempre ocurre que los papás traen a los hijos a consulta para modificación de conducta, cuando son desafiantes, cuando no salen bien en el colegio, pero los niños en su inocencia no pueden traer a sus papás a consulta cuando son maltratados. Y por eso siempre está la figura de alguien, algún tío, alguna abuela, que es la primera que toma conciencia sobre el hecho de un maltrato. Me gustaría que hablásemos de eso un poco más adelante, pero quiero plantearte lo más, quizás lo más usual, lamentablemente que vemos, que es el abandono emocional. Yo le llamo los niños huérfanos de padres vivos. Son aquellos niños que Sí. tienen sus progenitores con vida, pero terminan siendo criados por los abuelos y terminan siendo totalmente ausentes de todo ese respaldo y apoyo emocional. La vinculación de sus progenitores muchas veces no está presente, y cuando está presente realmente a veces deja mucho que desear. ¿Existe alguna medida legal que puedan esos familiares, esos abuelos, esos tíos que están encargándose, digamos, de la crianza de esos niños, estando sus padres vivos, qué se puede hacer en casos como este? Ok. Cuando estamos hablando, veníamos hablando acerca del maltrato hacia un niño, niña o adolescente. Cuando hay maltrato, se considera que hay vulneración de derechos o amenaza o riesgo inminente de ese niño, niña y adolescente. Una persona que conozca, y estamos hablando que no necesariamente es del entorno, puede ser una persona que tenga conocimiento e interacción permanente con el niño, un vecino, una maestra, una orientadora, alguien que haya identificado de que este niño presenta alguna actitud emocional que le haga ver, o ese niño le confió en algún momento lo que le está pasando. Esa persona está llamada por ley. Ojo con esto, porque la gente cree que solamente los que son familiares directos son los que están obligados a poder hacer un tipo de denuncia o intervención. Y en el caso de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, hay un principio que es la corresponsabilidad, donde indica que no solamente la familia, el Estado, sino también la sociedad ha de intervenir y proteger derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. En este particular, cuando una persona identifica esto, puede realizar directamente en el órgano correspondiente la denuncia. Cualquier órgano de investigación o de carácter policial puede ser receptor, pero básicamente, conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el organismo que está diseñado en el sistema de protección precisamente para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, y que se identifica que efectivamente es la vulneración de un derecho o, digamos, está en riesgo o amenazado individualmente de un niño, o en este caso podría ser de varios niños, pero que estén unidos por fratría, entonces tienen que dirigirse al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese es un órgano del sistema de protección de carácter administrativo, y ese se encuentra en todos los municipios del país, por cuanto las alcaldías están obligadas a diseñar y promover, así como satisfacer financieramente el funcionamiento de los consejos de protección, aun y cuando ellos tengan independencia o autonomía funcional. Este consejo de protección hace indagaciones propias una vez que recibe la denuncia. Ojo, muy importante con esto, mucha gente, los factores o las dimensiones ocultas que propician que no haya una abolición total del maltrato infantil es porque
generalmente todavía sigue existiendo este halo de que lo que pasa intra paredes lo debe resolver la familia y nadie debe intervenir o encontrarse o inmiscuirse respecto de una familia que está sufriendo violencia. Estamos hablando de una temática de niños, niñas y adolescentes, pero que también esto se puede considerar asimilable a lo que es la violencia de género. Puede existir lo que son las denuncias confidenciales, lo que son los consejos de protección de están en guardia permanente los 365 días del año y no solamente eso, tienen disponibles unos números telefónicos en los cuales se pueden hacer las denuncias anónimas. Es decir, esto garantiza que se pueda de una u otra manera intervenir para la protección de un niño, niña y adolescente y resguarda el anonimato de aquella persona que está preocupada de una u otra manera poder ser llevado o que tenga consecuencias para sí en todo lo que tiene que ver con la denuncia. Cuando este Consejo de Protección recibe la denuncia, realiza una serie de, puede ser de acuerdo a la gravedad de la vulneración, porque hay una gama extensa de posibles condiciones que atribuya maltrato infantil y toda la otra gama que tiene que ver con violencia hacia un niño, niña o adolescente puede intervenir de forma inmediata, me refiero, trasladarse al hogar de ese niño, niña o adolescente o en su defecto, de acuerdo a la magnitud, convocar a el encargado de la crianza de ese niño y que en ese momento está asumiendo, sea la responsabilidad de crianza mediante la custodia, sea que lo tenga en colocación familiar o de cualquier otra índole. Y está obligado, de acuerdo a las condiciones propias de lo que identifique allí como vulneración de derechos, dictar unas medidas de protección. Medidas de protección que desde el punto de vista, aun y cuando es administrativo, se le considera que puede llegar a ser o tener el alcance propio hasta de una sentencia, en el sentido de que dicta unas medidas de carácter provisional para proteger en el momento. Esto no quiere decir que haya una sustracción de la familia, porque pueden ocurrir situaciones que puedan ser superables con terapia y con otras modalidades para que él retorne, ese niño retorne a su entorno familiar o familia de origen. Respecto de lo que me indicaba con anterioridad acerca del abandono emocional de niños, que entendamos que la patria potestad y la responsabilidad de crianza está atribuida directamente en forma compartida a padre y madre. Estos son los responsables directos de la crianza de un niño, niña, adolescente y tienen una cantidad de roles tales como criar, formar, vigilar, amar, educar, toda una gama de deberes respecto de los niños y que esos deberes tienen que ser concurrentes, es decir, no es que yo me encargo de mantener materialmente, pero no me dedico a estar pendiente de las tareas o no me dedico a, si mi hijo en este momento tiene una serie de frustraciones, incluso de carácter a nivel de amistades, y me mantengo ajeno a la evolución que está teniendo mi hijo conforme a su edad. Entonces, esta abstracción que realiza ese progenitor respecto de su niño, en cierta forma, provoca que haya una delegación, aun y cuando la responsabilidad de crianza no es delegable, pero en los hechos fácticos hay una delegación de la crianza, generalmente ocurre con los progenitores es decir, con los abuelos del niño. Cuando esto ocurre y que ya estamos hablando de que estos progenitores, personas mayores que están asumiendo la crianza de un niño, niña, adolescente y la están asumiendo de forma directa en su hogar, donde no se encuentran los progenitores directos del niño, existe una modalidad de familia sustituta que se denomina colocación familiar. La colocación familiar prospera por distintos caminos o fórmulas. En este caso suele ser que el progenitor que no está asumiendo de forma directa la crianza y que ocurre actualmente con mucha frecuencia son estos progenitores que emigran y que se ausentan del país, delegan esa crianza temporalmente con la visión de establecerse fuera y que posteriormente han de buscar a sus hijos, mandar a buscar a sus hijos,
esto en principio pareciera que es por poco tiempo y más de las veces se incrementa más allá de lo que en principio se estimaba. Entonces, lo que toca es lo que se llama entrega directa, es decir, la fórmula más básica de la colocación familiar, donde hay un acuerdo no solamente de esos abuelos, sino de los padres directos, y hay como hay un permiso previo para que esto ocurra. Pero la colocación familiar es un procedimiento, o sea, no es una entrega, digamos, que se hace un acta y ya automáticamente se tiene la representación. Puede ocurrir que hay una medida que dicte el tribunal, porque esto es un procedimiento, no es el administrativo que yo hablaba de la intervención del Consejo de Protección. Y el Consejo de Protección puede dar colocación familiar cuando tenga la necesidad de apartar del núcleo familiar directo, pero porque hay la vulneración de un derecho. Cuando estamos hablando de unos progenitores que por situaciones fácticas se han ausentado, no necesariamente hay una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que le está dejando en encargo a los abuelos la crianza. Si esto ocurre, es un proceso que lleva unas etapas procesales donde incluso tienen que demostrar que ese progenitor ese abuelo está en condiciones de asumir la crianza, y más de las veces los estudios que se han efectuado en los últimos años con ocasión a la diáspora, desde el punto de vista de multidisciplinario, estoy hablando de la integración de abogados, trabajadores sociales y psicólogos, no están totalmente preparados. Generalmente el abuelo es una persona que tiene una sobrada experiencia en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, pero ocurre que se consigue con una carga o una responsabilidad que es agotadora, para la cual no se encuentra emocionalmente preparado, y que en principio ya yo me encuentro en retiro y me encuentro con que ahora tengo que lidiar con un adolescente que está teniendo una serie de retos en su evolución. Eso yo creo que es parte de lo que se le presenta probablemente a diario en las consultas que usted atiende. Sí, hay No dos puede decir. escenarios realmente sobre ese tema del abandono emocional. Me encuentro dos escenarios. Uno, que es esos huérfanos, niños huérfanos de padres vivos, que sus padres están en Venezuela, pero que tienen todavía lo que le llamamos el síndrome de Peter Pan, ¿no? O personas que no Uh-huh. son responsables de sí, son esos eternos adolescentes que aún tienen hijos y no se hacen cargo ni de sus propias vidas ni de los hijos. Imagínate la Exacto. combinación de dos progenitores así, y a la final terminan siendo los abuelos o otros familiares quienes asuman esas responsabilidades. Y es más común, y en todas las clases sociales es muy común, no es un tema de una clase social específica. Eso en un caso, ese abandono, ¿verdad? Y el otro caso es un tema incluso de debate sobre si una madre o un padre tiene que emigrar por los efectos de la diáspora. ¿Se consideraría o no abandono emocional? Yo ahí tengo una opinión. En este caso no necesariamente se pudiese considerar el proceso migratorio como un abandono, porque queda el vínculo. Hay muchas anécdotas de muchos padres y madres que han tenido que emigrar 2, 3, 4, 5, 8 años, y hablan todos los días con sus hijos, buscan apoyo psicológico para sus hijos. El vínculo sigue allí. Lo que pasa es que no es presencial y no es voluntario, sino que se debe a que en los países de acogida hay una ingeniería legal que les impide hacer esa reagrupación familiar en lapsos razonables. Muchas veces se le pide condiciones económicas que no, ni siquiera los mismos residentes de ese país Uh-huh. tienen para poder recibir a sus familiares. Entonces, bueno, ese debate, ¿verdad? Yo pensaría que no necesariamente emigrar sería como abandono emocional, pero están esos dos escenarios, ¿no? Las personas que voluntariamente no tienen ningún vínculo con sus hijos, estando en el mismo país, la misma ciudad. Y me preguntaría también, ¿hay medidas que se puedan tomar hacia ellos? O sea, a estos eternos adolescentes se le se podrá ejercer contra ellos alguna medida para que ellos puedan, desde el punto de vista psicológico, sensibilizarse, y desde el punto de vista legal, asumir obligaciones a nivel emocionales, ¿no? Claro, es que respecto de todo, porque ocurre que estamos hablando de los abuelos que han asumido, pero ocurre también de
progenitores que emigran con los hijos y queda otro progenitor acá, o al contrario, que queda un progenitor con los hijos y otro es el que se marcha. Respecto de estas condiciones y que ocurre también con quien asume la colocación familiar, existen las instituciones familiares. Instituciones familiares donde se determina quién es el que va a detentar la custodia, cuál ha de ser la obligación de manutención del progenitor no custodio respecto de ese hijo, es decir, la asistencia material y la obligación de manutención comporta una serie de cosas que comprende no solamente los alimentos, sino incluso hasta el punto de la recreación, lo que es la educación, todo lo que se requiere, toda erogación o gasto que se requiere en favor de un niño, niña o adolescente. Porque generalmente, y por eso obligación alimentaria, manutención para que se comprendiera que esto es un todo. Y la convivencia familiar. La convivencia familiar es sumamente importante porque precisamente está dirigida a que no se pierdan los vínculos emocionales, afectivos y de trato directo con el progenitor, aun y cuando no es lo mismo dar un abrazo de forma presencial y directa, pero mantener un contacto, la voz, el afecto, el estar atento permanentemente al día a día de un niño, niña, adolescente es fundamental. Y la convivencia familiar está, bueno, evidentemente lo que es régimen suena como algo forzado, como algo estructurado, y realmente la ley no pretende eso, la ley pretende es que haya un contacto afectivo, cercano, acogedor para todo niño, niña o adolescente. Y el uso, en este momento se ha proliferado el uso de los medios de tecnología por los cuales pueda tenerse contacto, porque en antaño era únicamente vía telefónica y en este momento precisamente lo que son las videollamadas de WhatsApp permiten esa cierta cercanía. La convivencia familiar no solamente comprende esto, o sea, la comunicación por cualquier medio telemático, sino a su vez también el contacto directo cuando el progenitor que está fuera del país pueda retornar, y eso generalmente se define en los espacios de tiempo para el respeto del otro progenitor que está ejerciendo la custodia, sea esto en las vacaciones escolares o en las navidades, o que ese niño pueda acudir al encuentro de su progenitor en el país en el cual se encuentre. Entonces, eso comporta de que más allá de que pueda estar ese niño fuera del país, no ocurra el total desarraigo y el desencuentro o que se desvincule emocionalmente de la familia, porque en este momento estamos hablando del progenitor, pero esto tiene un alcance extensivo a toda la familia, sea paterna o materna, para que ese niño pueda, digamos, tener un contacto permanente, cercano, amoroso con ese progenitor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todas esas apreciaciones, pero si volvemos otra vez al tema inicial del Uh -huh. maltrato, ¿cuántos padres, cuántas madres tendrán la duda de decir, wow, doctora, yo en un momento que me pongo bravo le doy una nalgada a mi hijo o a veces le grito? ¿Hasta qué punto esto legalmente es permitido? ¿Hasta qué punto es una falta? ¿Hasta qué punto puede ser un delito? Para todos aquellos padres que nos están escuchando, viendo, definirles, ayudarles a definir qué es un maltrato físico en este caso a nivel legal. Ok. El físico comporta desde, está totalmente proscrito, es decir, eliminado, no está permitido en nuestra legislación cualquier castigo, lesión, sea esto pellizco, nalgada, cachetada, todo esto no está permitido. Es decir, eso está eliminado. Cualquiera de estas situaciones puede constituirse en violencia física o maltrato. Cuando estamos hablando de que pueda pasar el umbral de situaciones que puedan ameritar, en este caso, una medida para proteger al niño y que requiera de estos progenitores un cambio de paradigma en la crianza, o pasar al ámbito o pasar la pequeña línea de cuando esto se considera que es grave y pueda convertirse en un hecho punible, penado por la ley y que se le considere que es un delito. Lo constituye únicamente la gravedad. Y por Ok. ello, en este, exacto. ¿Qué me decís?
la gravedad y también la recurrencia, ¿verdad? Lo crónico, que se normalice el Sí, tema de la nalgada, del correazo, y muchas veces se mezcla porque van de la mano tanto el maltrato físico con ese golpe, con ese correazo, cuando es reiterativo, cuando se vuelve una costumbre, con el maltrato emocional también, los gritos, las amenazas, las descalificaciones. Eso también sí, constituiría una falta, ¿verdad? denigrar, humillar, ridiculizar, todas estas que van en contra de la dignidad de un niño, niña, adolescente, se le considera que es maltrato desde el punto de vista emocional y no está permitido por la ley. Cuando estamos hablando de que pasa el umbral de que es un hecho punible, en ello entra la tortura, el trato cruel que no necesariamente es desde el punto de vista físico, puede existir trato cruel emocional y que evidentemente se hacen una serie de experticias para corroborar la gravedad del efecto que está dejando o la marca que está dejando en la emocionalidad de ese niño, niña, adolescente para considerarle que estamos hablando de un trato cruel. Sí. Sin En este caso a embargo, nivel... Ujú. Sí, adelante. sin embargo, cuando estamos hablando de que no necesariamente entra en ese ámbito, digamos, en esa área del derecho penal, estamos hablando que incluso todas las otras que no necesariamente tengan esa magnitud o esa gravedad, y estamos hablando de correcciones donde la lesión sea directa, es decir, tratar de castigar físicamente, humillar, tratar de corregir, cambiar un comportamiento de forma forzosa. Todas estas situaciones se consideran que es maltrato infantil y se considera que es violento, independientemente de que sea en lo físico o en lo emocional o en la dignidad, y eso no está permitido en la ley. Entonces la ley promueve básicamente que haya una crianza positiva y una crianza donde haya un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es algo que debe ser trabajado. Y cuando hablamos de que sea trabajado, el Estado está obligado a la implementación de programas. Programas, estamos hablando de diseños o proyectos donde haya la participación de personas preparadas para poder intervenir socialmente y apoyar a toda persona que esté siendo lesionada como el que está siendo o agente lesionador de ese niño, niña, adolescente. Y entendiendo que estamos hablando de personas que puedan tener un cambio emocional en la fórmula de crianza, que por supuesto requiere de apoyo psicológico, porque hay la posibilidad de desaprender conductas. El hecho de que la gente diga, yo fui criado de esa manera y mire cómo soy, estoy de maravilla, no me pasó nada, y toda esta serie de frases que uno recurrentemente oye, no necesariamente implica que fue lo correcto. Ya lo superaste, creciste, en este momento quizás no identificas los traumas o las huellas dejadas por esa fórmula de crianza. No repitas el patrón, porque eso que tú quizás no identificas en este momento lo está recibiendo tu hijo, que no, digamos está en un sentido de vulnerabilidad precisamente por su edad, por su condición física, por su capacidad, porque no hay una persona que pueda velar por él más allá del que precisamente está llamado a criar y proteger. Cuando usted hablaba, doctor, hace rato de aquellas personas que intervienen directamente y que se constituyen en esos protectores porque tienen unos padres que todavía mantienen parte de la vida infantil, porque no asumen con seriedad y responsabilidad la crianza de sus hijos, estas personas desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de los procedimientos que se llevan por el Consejo de Protección, aquellos que yo les refería hace rato de cuando se presume que hay la vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, que hay una amenaza o vulneración, que el Consejo de Protección está llamado a dictar si se identifica esa situación una medida. Cuando se pretende apartar del entorno de la persona, la gente que está lesionando, sea por humillaciones, sea por un trato inadecuado, sea porque está afectando la autoestima o cualquiera de estas modalidades, busca para evitar que este niño sea institucionalizado, es decir, que no sea llevado en abrigo a una entidad de atención. En primer lugar, ya que está fallando la cúspide directa, padres, busca dentro de la familia. Estamos hablando entre tíos, padrinos, abuelos,
personas que se constituyen en factor protector, así se les denomina. Son factor protector aquellas personas que sí tienen una fórmula de crianza adecuada, que son afectuosos, que no permiten en su, digamos, comunicación lingüística el uso de palabras que puedan ofender o maneras de corregir inadecuadas para ese niño, niña, adolescente, si estuviésemos hablando de la parte psicológica, porque cuando estamos hablando de lo que es la forma de corregir mediante lesiones físicas para castigar, cambiar conductas o todo aquello, estamos entrando en todo lo que es el maltrato de carácter físico. Todo lo que señalabas anteriormente de cambio de paradigma. Yo creo que muchos de nosotros que estamos por acá crecimos viendo una serie mexicana que se llamaba El Chavo, por ejemplo. Y en El Chavo veíamos cómo los adultos le pegaban a los niños, ¿no? Y por ahí vemos también de vez en cuando algunos detalles, como te referiste, mira, aquí está mi corrector de conducta, entonces está la chancleta, está la correa, está el palo, y mira que yo estoy bien. Pero déjeme decirle que las personas que han sido criadas bajo su efecto de maltrato no están para nada bien. Muchos de ellos llegan a consulta psicológica con muchísimos problemas. Así que decir de que no hay ninguna repercusión psicológica para la personalidad de un individuo que haya sido criado bajo el maltrato, es imposible decir que no existen repercusiones, ¿sí? Entonces está a la orden del día. También está el hecho de poner el equilibrio, de que nosotros no estamos hablando del otro extremo de la permisividad y que sean los niños emperadores. Cuando hablamos de disciplina positiva, hablamos de que la relación de crianza es una relación de jerarquía, en donde son los padres de los menores de edad quienes son los que tienen la autoridad, pero que sea una autoridad bajo el respeto, bajo una autoridad del amor. Y si hablamos un poco del punto de vista, no sé, epistemológico, si se quiere decir, o de cambio de tiempo, si bien es cierto que en el pasado, en los 70, en los 80, quizás era frecuente el golpe, los gritos, la amenaza, eso respondía a un tiempo. Pero yo quiero sensibilizar a los padres que nos escuchan que para que sus hijos, cuya personalidad está en construcción en este momento, tengan la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarse al mundo que les va a tocar vivir, les va a convenir mejor ajustarse a una crianza positiva. En la crianza positiva no se pone en juego la autoridad de ustedes como padres, sino que la autoridad se ejerce con amor. Primero, basándonos en los modelos de valores, ¿no? Desde los valores inclusive judio-cristianos, como por ejemplo en donde se le dice a los hijos, honra a tu papá y a tu mamá. La honradez, el respeto, esos son valores que se van moldeando a través del ejemplo. Si un niño ve que su papá trata bien a su abuelo o a su abuela y lo trata con respeto, es poco probable que ese niño entonces sea desafiante ante su papá o le falte el respeto a su papá. Entonces vamos partiendo desde el valor, desde el ejemplo. Y sobre todo ahorita hay mucha tentación con toda esta ansiedad que viven los adultos de aplicar la disciplina colérica. La disciplina colérica significa que papá o mamá están súper agotados de lo que viven en la calle, con las cosas, el estrés del día a día, y entonces ya están predispuestos, ya están de mal humor, ya están disfóricos, como decimos en psicología, están de mal humor y comienzan a apagarla, como quien dice, a desplazar la rabia que sienten por lo que han vivido fuera hacia los hijos. Entonces son personas de buena fe, no son personas malas, porque muchas veces los trastornos de conducta no vienen de alguien malo, sino de alguien que no ha sabido educar sus emociones y no ha sabido responder de una forma ajustada a las necesidades de un niño. Entonces nosotros estamos promoviendo no la negligencia, no la permisividad, sino una disciplina en donde los padres no se devalúen con gritos, con ofensas, sino que he basado también en inteligencia emocional, que un niño reconozca sus emociones y pueda expresarlas. Y obviamente esto va cambiando a medida que se van volviendo adolescentes, van teniendo cada vez más posibilidad de hablar. Siempre la autoridad tienen los padres, pero ya el adolescente ya empieza a colocar muchas demandas, muchas peticiones, y ya todo se va jugando como se vive el mundo, todo es valor por valor. Los castigos, ¿cómo son los castigos? ¿Cómo deberían ser? No físicos, no con gritos, sino con el retiro de privilegios, ¿sí? Bueno, tú deseas
tal cosa, deseas un premio. Bueno, ese premio es condicionado a que tú cumplas tus deberes. Entonces, ese equilibrio entre el cumplimiento de deberes para ser acreedor de derechos se tiene que cultivar desde la infancia, ¿sí? Es decir, no se le puede premiar materialmente a un niño si no se le exigen cosas. Y a medida de que va avanzando en edad, hay cosas que se le tienen que pedir basados en principios, en valores de respeto, de colaboración hacia sus padres. Entonces, fíjate, si nos ponemos a revisar, estamos en contra de la sobreprotección de aquellos niños. Yo me he encontrado con familias en donde tienen un preadolescente de 11 años y hace así: mamá, tráeme agua. Y sale la mamá y le trae el agua. Mamá, tráeme comida, tráeme esto, retírame el Claro. plato de aquí. Y la mamá parece su sirviente. Eso es un modelo de sobreprotección enfermizo. Estamos en contra de eso. Estamos en contra de los padres que no tienen vinculación, que no corrigen. Y estamos promoviendo entonces la crianza respetuosa. ¿Cómo lograrlo? Yo sé que muchos dirán, pero es que no existe un libro, no existe un manual, pero sí hay muchísima información sobre esto. Hay información gratuita y hay también las consultas siempre, tanto públicas como privadas, de los orientadores, de los psicólogos, de los psicopedagogos, que podemos orientar a los padres cuando tengan dudas sobre esta situación, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que todo parte del interés, de la preocupación, de entender que todo tiene que surgir de una iniciativa, de la motivación de querer tener el cambio. Y ocurre para todos los factores que de una u otra manera perjudican o dañan emocionalmente a una persona. Y eso parte también en otras en enfermedades de otra índole, que en definitiva implica el reconocimiento de que estoy fallando, el reconocimiento de que no lo estoy haciendo de la mejor manera, el reconocimiento de que el hijo es el resultado de la conducta que está generando. O sea, los hijos son un producto desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de valores. Lo que ellos fallen en un futuro, lo que estén fallando en su evolución, evidentemente tiene, digamos, es el efecto directo de cómo yo estoy ejerciendo mi crianza en el hogar, así como estoy respondiendo a las interacciones que en el día a día este niño tiene. Estoy hablando de que regresa del colegio y entonces cómo respondo yo a alguna conducta inadecuada, si soy permisivo o no, si pongo líneas en la fórmula de cómo ha de actuar, cómo ha de reaccionar. Entonces, esto permite de que, bueno, que se moldee una conducta lo más apropiada posible para ese niño, niña o adolescente. Sí. Aparte de eso, es que la ley, como nos lo has planteado, nos has orientado hoy, está siempre acorde con la ciencia. En la ciencia se ha comprobado Exacto. que el maltrato, que los golpes son contraproducentes y crean heridas permanentes en el adulto. Por acá creo que te están haciendo una pregunta. Okay. Mis hijos se molestan y los saco de sus juegos del PlayStation y se ponen muy agresivos. 15 15 y y 7 7 años. años. Extrañamente de edades muy, pareciera que es que están repitiéndose uno está haciendo el seguimiento al otro y dígame usted si no por las edades y digo por mi experiencia. Sí, fíjate lo que ella nos dice, que los hijos se molestan si ella los retira del juego de video. Ujú. Eso es un gran problema que tenemos ahorita, que se llama hiperconectividad, que los chicos pasan muchas horas detrás de una pantalla. Entonces, es recomendable, primero, esa pantalla, ese juego de video, solo puede ser considerado como un privilegio. Es decir, después que ya como hijo No un derecho, hizo sino un privilegio. Y hay un que hacer, privilegio. desde el punto de vista jurídico, hay una diferenciación allí. Ujú. Entonces, una vez que cumplió con su colaboración en casa, dependiendo de la edad, yo creo que un niño a partir de los 3 años puede ordenar los juguetes, hay muchas cosas que un niño debe hacer para colaborar en su casa, de acuerdo a la edad y las capacidades que tenga. Entonces, después que hizo los hábitos de estudio, luego de eso sí puede tener el acceso al privilegio del videojuego, pero el videojuego es limitado y los niños necesitan estructura, es decir, no puede ser que un niño de 7 o de 15 años pase más de hora y media detrás de una pantalla con un videojuego. Ahí los padres tienen que ejercer un rol de fiscalización en ese sentido, en donde se le da acceso al videojuego
solamente condicionado, número uno, al haber cumplido sus responsabilidades, y número dos, no es un tiempo ilimitado. Entonces, esto va a hacer que ellos se vayan regulando. Ese es el papel de los padres, eso es lo que estamos hablando de tener una vinculación con los hijos. Y si es un padre o una madre que no está devaluado, sino que tiene esa autoridad con los hijos, ellos van a irlo aceptando, ¿sí? Exactamente. En la Aquí medida nos de que están haciendo haya... una, Ah, ok. nos están haciendo una pregunta, dice, la alienación parental es un tipo de maltrato psicológico grave que pasa desapercibido ante los ojos de funcionarios públicos. Desde el punto de vista legal, ¿cuándo se puede obtener la custodia de su hijo? Tenemos esas dos preguntas por acá. Sobre la alienación parental y sobre el punto de vista legal, ¿cuándo puede un padre obtener la custodia de su hijo? A partir de los 8 años, ¿no? Voy a explicar eso porque hay mucha confusión de la gente. Ujú. Bueno, sobre la alienación parental que decía, la alienación parental es un poco grave que pasa desapercibido ante los ojos de funcionarios públicos en materia de protección. Ciertamente requiere mucha preparación de los funcionarios para identificar exactamente de cuándo se trata de alienación parental. Eh, Sobre todo porque si hay, digamos, una desvinculación afectiva en que se pueda considerar que es total sin que haya un justificativo en específico que, digamos, dé cuenta del por qué se está actuando de esa manera, ya tiene que causar alerta o ruido en los funcionarios al momento de hacer la evaluación. Y cuando digo hacer la evaluación, en el caso de los tribunales de protección, todos cuentan con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, abogados, los cuales realizan cada uno de ellos sus evaluaciones para poder llegar y dar cuenta de que existe esta situación. Entonces, no necesariamente, y no, yo no soy de hablar de condiciones en absoluto, de que todos, puede que ocurra que efectivamente pase desapercibido, pero eso requiere exhaustividad. Si en la otra parte que se siente vulnerada, es decir, víctima de esa alienación parental, debería de tener una defensa técnica apropiada que advierta para que se hagan los estudios adecuados y se pueda llevar a cabo o se pueda tomar en consideración en el procedimiento en el cual se está advirtiendo esa alienación. Respecto desde el punto de vista legal, ¿cuándo puede un padre obtener la custodia de su hijo? La ley habla de que se considera que hay un mínimo de que los niños tienen que estar por la vinculación directa materna y que evidentemente es el fortalecimiento psicológico emocional de todo niño en crecimiento y en desarrollo que debe estar con su madre. Pero esto no quiere decir, y digo porque generalmente ocurre esta confusión que la gente asume, bueno, hasta los 8 años está con mamá, automáticamente al cumplir los 8 años ya entonces puede estar con papá. No, porque la ley y a su vez también lo ha reiterado toda la doctrina en materia de protección, en todo lo que tiene que ver con la doctrina de protección integral, y a su vez es digamos, la reiterada doctrina jurisprudencial del país ha indicado que debe mantenerse un niño o un adolescente que esté en un desarrollo sano, adecuado, con fórmulas propias de una crianza adecuada con su madre y tiene, digamos, una evolución idónea, debe continuar en el mismo ambiente en el que creció. Esto de generar un desarraigo emocional o un cambio estructural del entorno familiar, de la cotidianidad o de, digamos, la rutina básica de un niño ni adolescente que se está desarrollando en un ambiente adecuado, cambiarlo hacia el otro progenitor, es decir, en este caso el padre, no necesariamente es lo más apropiado. Cuando ocurre que sí hay un cambio, generalmente el padre, precisamente porque la ley en cierta forma, por el hecho de ser la madre, en cierta forma se considera que automáticamente la custodia la detenta la progenitora, es decir, la madre. Para que este padre obtenga la custodia, está por la vía del acuerdo de ambos progenitores, incluso que puede ser antes de los 8 años, si la madre por alguna situación adversa o por decisión personal asuma
delegar la custodia en el progenitor, que esto no quiere decir que está perdiendo la patria potestad, esto puede ocurrir. Y no necesariamente es que hubo una vulneración o que esa madre está incurriendo en una falta a sus deberes formales. Puede ocurrir la decisión personal, un acuerdo de ambos progenitores, donde se llevan en armonía, donde están integrados, donde hay tranquilamente una convivencia, un respaldo mutuo a pesar de que ya no son parejas. Y por el otro lado, ocurre lo que son las condiciones que se dan en los procedimientos ordinarios contenciosos, donde el padre que pretende detentar la custodia demanda a la madre y generalmente está haciendo un señalamiento a esta de que realiza una crianza indebida y por supuesto hay una serie de supuestos que corresponden y por supuesto esto es particular me refiero cada hogar, cada crianza, cada pareja, cada padre es distinto a otro. Decir una respuesta, digamos, estándar, donde yo indique, bueno, puede ocurrir por tal circunstancia, no, o sea, no la hay. Sinceramente tiene que ocurrir un evento, una situación que justifique que estaría mejor con su padre y ojo, muy importante con esto, yo no estoy hablando de condiciones de carácter material económicas, porque incluso está prohibido constitucionalmente el favorecimiento a una persona u otra por condiciones económicas. Esto está prohibido. Estamos hablando de otra índole. Por supuesto, tiene un procedimiento, ambos tienen la oportunidad en igualdad de condiciones de llevar pruebas al proceso para que cada uno demuestre cuál está en mejores condiciones y es un juez de juicio quien le indicará como decisión de fondo si efectivamente reúne las condiciones para generar una mejor crianza a ese padre que está demandando o por el contrario le declaran sin lugar y se mantiene ese niño, niña o adolescente o esos niños bajo la custodia de su madre en el hogar en el cual ella se encuentra. Quizás un causal para esa situación pudiera ser alguna incapacidad psicológica de la madre, por ejemplo, una madre que tenga abuso de drogas, esté en la drogodependencia o quizás esquizofrenia, quizás, ¿no? De comprobarse, quizás pueda ser un causal. Eh, lo que pasa que hay unos elementos propios de condiciones que atribuyen o generan la privación de la patria potestad. Y esto estamos hablando de que se está incurriendo en una falta a los deberes formales o que está siendo lesivo con su enfermedad, drogadicción, alcoholismo, todas estas, directamente a los niños, niñas o adolescentes. Eso es privación de la patria potestad. Está también la privación de la custodia y el hecho de las enfermedades de carácter psiquiátrico que, si se quiere, puedan considerarse no del todo permanente por cuanto puede tener o desplegar una vida con normalidad con tratamiento, no necesariamente esto se constituye en una fórmula para quitar la custodia. Y hay varias preguntas que quisiera hacerte, lo que pasa es que estamos ya con el tiempo que vamos una hora y tengo miedo que se nos vaya a cortar. Quería hacerte varias preguntas. Una de ellas es, en Europa ahorita está, por ejemplo, el tema de la crianza compartida, cuando los padres están separados. Entonces los niños pasan un mes con su papá, un mes con su mamá. Si eso aquí en Venezuela se va a contemplar, ¿cómo ves eso? Está contemplado, está contemplado. La ley Okay. permite la crianza compartida. Desde el punto de vista de la doctrina venezolana, implica y exige de que haya, digamos, una relación muy personal, respetuosa, amena entre ambos progenitores. Es decir, que más allá de la ruptura o de la separación de la pareja, estos sigan siendo prácticamente amigos, se respetan en sus respectivos roles, se respetan como personas y siguen siendo en igualdad de condiciones figuras importantes, siguen siendo las columnas de la crianza de su hijo y esto permite que ellos puedan llegar a un acuerdo para desplegar la crianza de forma compartida, es decir, que ese hijo viva en igualdad de condiciones tanto en una casa como en la otra, donde el hijo tenga todos sus objetos y posesiones propios para desplegar su desarrollo, para que tenga un ambiente adecuado, tanto en el hogar de mamá como en el de papá, que pueda tener
todas las herramientas necesarias para la educación en ambos lugares. Eso es una fórmula adecuada, pero en Venezuela solo se permite que sea por la vía del acuerdo de los progenitores. Es decir, nadie puede demandar de forma contenciosa la custodia compartida para que sea impuesta por un juez de juicio mediante una decisión de fondo. Ocurre solo por la vía del acuerdo y el tribunal lo que hace es homologar, le da el visto bueno efectivo a ese acuerdo. ¿Qué ocurre? Perfecto. Que más de las veces por falta de asesoría jurídica adecuada, entendiendo lo que significa una custodia compartida y entendiendo de que tienen que estar las mejores condiciones de trato entre ambos progenitores, que deban respetarse de la mejor manera, terminan logrando un acuerdo de esta magnitud y la realidad verdadera es que no se llevan bien, que no se respetan, que no son solidarios entre sí, que no mantienen una comunicación o un respeto incluso en el lenguaje que se dirigen el uno al otro, y esto termina convirtiéndose en un conflicto porque uno termina invadiendo los espacios, los tiempos y las fórmulas del otro progenitor, y lo que hace es acrecentar los problemas que en principio quizás tenían. Es así. Yo he visto en mi experiencia de que muchas veces los niños que sus progenitores están separados, no sufren tanto por el divorcio como tal, sino por el trato que tienen los progenitores hablando. Una última pregunta, o dos en una prácticamente. Una cosa, la alienación parental, alguien nos había preguntado sobre eso. Recordemos que quiere decir que uno de los progenitores malpone al otro, pero con injurias y con mentiras, ¿no? Yo recuerdo una vez una madre que trajo a consulta a un niño y dijo, mira, él estuvo el fin de semana con su papá y lo abusó sexualmente. Entonces, cuando estamos haciendo la indagación, la pesquisa, nos damos cuenta plenamente que es una inducción adulta. El niño me dice claramente, mire, es que mi mamá me está diciendo que diga que mi papá me está tocando, pero mi papá no me ha tocado nunca. Y eso se revela en todos los análisis y todo eso. Eso es como ya exacerbado, ¿no? Una alienación parental. Un hijo que lo que recibe de información de uno de sus progenitores es que tu papá no sirve o tu mamá no sirve y comienzan a hablar mal. Y el otro caso es el bloqueo. Por ejemplo, se ve mucho una madre molesta con el ex esposo y dice, no vas a ver más a tu hijo. Es el bloqueo del vínculo paterno-filial. Tengo entendido que en países como Brasil es un delito tanto la alienación parental como el bloqueo del vínculo paterno-filial. ¿Cómo se ve esto en Venezuela? La alienación parental, realmente en toda Latinoamérica y parte de Europa, evitan denominarla de esa forma, por el mismo hecho de que hasta el momento existían solamente, y eso lo puede aclarar más usted en el sentido digamos, de las enfermedades o de las patologías reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, se le daba como un signo, una designación, pero hasta el momento se excluye de que sea considerado como un síndrome. Sin embargo, es un fenómeno que existe, que es palpable, que los que nos dedicamos a la protección de los niños, niñas y adolescentes lo hemos visto, que es una realidad que se ve en el día a día y que en el caso de los psicólogos lo pueden palpar directamente en las consultas, sobre estos progenitores que es como, yo hago la metáfora, que es como esa gotica que permanentemente escucha al niño desde muy pequeño hablando un progenitor mal del otro y termina en ocasiones asumiendo internamente que eso es así, y ocurre que uno escucha una opinión y le dice, pero ¿cómo sabes que eso es así? Tú estabas allí. Pero si se supone que en ese entonces tú tenías tan solo 2 años, ¿te acuerdas de eso? Cosas como que, no, mi papá no me quiso, me rechazó. Mi papá nunca me ha querido a mí, quiere más a los hijos que tiene con la otra señora. O mi papá le da todo a ellos y a mí no me da nada. ¿Cómo puede saber esto un niño? Entonces, son estas, digamos, estas frases que vive escuchando que no necesariamente están dirigidas al niño, es decir, es ese niño que está escuchando lo que se habla entre mamá y abuela o papá y el tío, todas estas cosas donde el papá cuestiona, digamos, el trato, lo que hace la mamá, con quién se relaciona la mamá, y entonces empieza a generar una serie de, digamos, dirigir ofensas hacia la progenitora o descalificarla como mujer, y entonces el niño
pues siente que esto de una u otra manera es un error o que la madre está fallando cuando realmente no está generando ningún tipo de conducta que pueda ser considerada inadecuada. Entonces, esto generalmente lo están escuchando los niños y van asumiendo el patrón. En eso que hablamos de los ejemplos, de qué es lo que yo voy considerando que es lo adecuado, así como se hablaba de lo del maltrato, que termino repitiendo patrones. Entonces yo estoy escuchando esto permanentemente en mi hogar, lo voy naturalizando, lo voy observando y finalmente termino juzgando, poniéndome en una posición de juez de mi otro progenitor, el que ha sido señalado, y termino abstrayéndome afectivamente o negándole o rechazando a ese otro progenitor porque asumo que esto que he escuchado, que me han planteado es una realidad donde se supone que me están señalando que mi otro progenitor que no está conmigo directamente no lo está porque no me quiere, porque tiene una preferencia con otros, por tantas situaciones particulares en específico que va asumiendo ese niño. Y el otro factor tiene que ver con la convivencia familiar. Cuando me convierto en agente obstaculizante, donde realizo conductas para impedir el contacto, donde perturbo de una u otra manera, justificándome en cualquier cosa para no permitir que el niño pueda compartir con ese progenitor no custodio. Pero generalmente que puedan ser consideradas como alteradoras de la convivencia familiar, pero que no necesariamente son alienantes, porque el hijo sigue teniendo afecto, sigue teniendo la necesidad de compartir, sigue queriendo ver a su progenitor y sigue manteniendo en el momento y en la oportunidad que puede compartir con su papá una relación cercana. En la alienación parental, alienar es que se abstrae, que presenta un vacío emocional, o al menos en el verbo hay un rechazo, un vacío emocional hacia el otro progenitor, o hacia ese que ha sido señalado, y que en definitiva en ocasiones termino yo juzgándolo, señalándolo, o por el contrario realizando expresiones o conductas que puedan ser consideradas como aunque los niños no odian, pero sí de odio, de rechazo, de una emoción adversa, inadecuada, que es distinta de lo que se corresponde con el amor y el afecto que toca brindarse entre padres e hijos de forma recíproca. Sí, correcto, el rechazo totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Isabel Barrera, por tu tiempo, por ese gran conocimiento que has compartido con nosotros. Y bueno, No, ojalá gracias en a usted. próximas gracias, ojalá en otras oportunidades continuemos con este tema que yo creo que quedaron muchas cosas por preguntar, por Sí. clarificar y otros temas que tenemos también que habíamos conversado. Muchísimas gracias. No sé si quieres No, decirle un mensaje final a todos los que nos están escuchando, varios padres por allí, varios abuelos. Yo sé que este video se va a compartir mucho porque quizás no le llegue de primera mano a aquellos que están ejerciendo ese maltrato o alienación o el bloqueo de los vínculos paterno, materno-filiales, pero de una forma indirecta les va a poder llegar y vamos a poder sensibilizar a muchas personas, muchas o pocas, pero las que sean necesarias y las que estén a nuestro alcance sensibilizar. ok, no, para mí es un placer haber compartido este directo con usted. Muchas gracias por haberme invitado, doctor Sergio Villani. Ojalá que se repita, veamos si llega a ocurrir una nueva planificación. Por supuesto, para mí es un gusto porque suelo promover desde mi área todo lo que tiene que ver con el buen trato, la crianza adecuada, positiva, con autoridad, pero una disciplina reestructuradora que permita la evolución, el crecimiento, el desarrollo sano de todo niño, niña y adolescente. Y eso no necesariamente tiene que ser porque estemos realizando una actividad que tenga un alcance de carácter académico o formativo, sino en nuestro día a día. Y la invitación es para todos los que están conectados y todos los que a futuro puedan ver el video, realmente de convertirse en unos multiplicadores
de lo que es el buen trato. Desde que en algún momento observo una persona que no realiza las expresiones más adecuadas, que no tiene la tolerancia, que no tiene en su momento, digamos, las herramientas, porque en cierta forma hay personas que son como analfabetas emocionales y no tienen en el momento no tiene la contención adecuada para la situación. La invitación es a relajarse, a calmarse, retirarse. Si no es el momento, no debes hacer, uno nunca debe realizar una corrección en el momento en que emocionalmente no está acorde para hacerlo. Entonces, y por supuesto, cuando ya identifico, tal como mencionaba con anterioridad, que no cuento con esas herramientas, siempre buscar el apoyo de un psicólogo, que es la persona que te pueda brindar ese apoyo, ese acompañamiento adecuado, sean terapias o que identifiquen tal caso, qué es lo que se debe desestructurar, qué es lo que se debe desmontar, qué es lo que se debe desaprender en la fórmula, cómo me criaron y cómo yo puedo hacer esos cambios necesarios para criar a mis hijos y no repetir los patrones que se venían trayendo en distintas crianzas que generalmente tenían que ver con el maltrato infantil. Y bueno, espero que esto se multiplique y que seamos más los que estemos aliados y unidos para que esto sea efectivo, es decir, la abolición total de lo que es el maltrato infantil. Así es, muchísimas gracias. Yo concluyo diciendo que creo que cada generación tiene que ser mejor que la anterior. Si entre Exacto, nosotros hubo por supuesto. gente que le gritaron, le pegaron, vamos a ofrecerles nuevas herramientas. Muchas gracias, doctora Isabel Barrera, abogado, especialista en derecho de familia y los derechos del niño. Y bueno, ahí están sus redes sociales, el video va a quedar en el feed. Muchas gracias, feliz tarde. Igual.